Vamos a continuar con la clase de corazón. Entonces, ahí la vez pasada terminamos con sistema de conducción. Ahorita vamos a hablar sobre la inervación cardíaca. La inervación cardíaca principalmente va a estar dependiendo del sistema nervioso periférico y va a ser el responsable directamente de lo que es la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción de cada uno del latido y del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que se expulsa por minuto del corazón. Entonces, esta inervación va a estar dada principalmente por dos plexos, que es por el plexo cardíaco que está dividido en dos porciones. Una va a ser la parte superficial, que se va a encontrar justamente por debajo del callado aórtico y entre este y el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, aquí tenemos el plexo cardíaco superficial. Este plexo cardíaco superficial y el plexo cardíaco profundo van a recibir lo que serían fibras simpáticas y parasimpáticas, tanto del nervio vago como de los nervios de las cadenas simpáticas paravertebrales. Desde el plexo cardíaco van a salir pequeños nervios mixtos que llevan fibras tanto simpáticas y parasimpáticas y estos van a afectar directamente al sistema de conducción del corazón. Vamos a contar de la porción parasimpática. El parasimpático, recuerden, el parasimpático para o frena el corazón porque reduce la frecuencia cardíaca, reduce la fuerza de contracción del corazón y va a producir vasoconstricción de las arterias coronarias. Estas fibras parasimpáticas preganglionares van a alcanzar el corazón por ramificaciones cardíacas desde los nervios vagos. Entonces, los nervios vagos van a llevar esta inervación parasimpática y estas van a entrar en el plexo cardíaco haciendo sinapsis en los ganglios que se encuentran en el interior del plexo o en las paredes de las aurículas. Después vamos a tener la inervación simpática. La inervación simpática va a ser lo contrario al parasimpático. Esto lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, va a ser más rápido el latido del corazón y también va a aumentar su fuerza de contracción para aumentar la presión arterial. Estas fibras simpáticas van a llegar al corazón a través de los nervios cardíacos, que aquí los podemos observar. Estos nervios cardíacos se originan de los troncos simpáticos, de las ramas simpáticas paravertebrales, y generalmente provienen de los 4 o 5 segmentos superiores de la médula espinal torácica que penetran y cruzan a los troncos simpáticos. Estos hacen sinapsis en los ganglios simpáticos cervicales y torácicos superiores y continúan hasta lo que son las las ramas bilaterales del tronco simpático hasta el plexo cardíaco. ¿Ok? Después vamos a tener las aferencias viscerales. Las aferencias viscerales también forman parte de este plexo cardíaco. Estas van a atravesar el plexo cardíaco y van a regresar al sistema nervioso central desde los troncos simpáticos y los ramos cardíacos vagales. Generalmente, las aferencias que se asocian al nervio vago van a dar la información sobre las alteraciones sensitivas de la presión sanguínea, o sea, los cambios de presión, los cambios en la composición química de la sangre, y estos van a estar implicados en los reflejos cardíacos para aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca o la fuerza de contracción del corazón. ¿Ok? Entonces, ese sería cómo funcionaría el sistema o la inervación del corazón. Después vamos a ver todas las estructuras de los grandes vasos y las estructuras del mediastino superior. Dentro de los grandes vasos vamos a tener el tronco de la arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar va a estar constituido generalmente por esta arteria que va a salir. Esta va a estar cubierta por una capa visceral del pericardio seroso, que va a estar asociado también con la aorta ascendente. Entonces aquí vemos cómo nos va a cubrir este pericardio seroso y van a formar una vaina común. El tronco de la arteria pulmonar van a ser justamente después del cono arterioso en el ventrículo derecho y ligeramente anterior al orificio aórtico. Este va a ascender, se desplaza hacia posterior y a la izquierda, situándose inicialmente anterior y después a la izquierda de la aorta. Entonces, empieza justamente por delante de la aorta y después va a pasar atrás. Entonces acuérdense que esto
Empieza a la derecha y va a dirigirse hacia la izquierda. A nivel aproximadamente del disco intervertebral entre T5 y T6, justamente enfrente del margen izquierdo del esternón y posterior al tercer cartílago costal, el tronco pulmonar se va a dividir en dos arterias, arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar derecha se va a dirigir hacia la derecha por detrás de la aorta ascendente y la vena cava superior para entrar al pulmón del lado derecho. Y la arteria pulmonar izquierda va a pasar inferior al callado aórtico y anterior a la aorta descendente para entrar hacia el pulmón del lado izquierdo. Después vamos a tener a la aorta ascendente. La aorta ascendente se va a ubicar justamente en este saco pericárdico cubierta por la capa visceral del pericardio seroso, que también rodea la arteria pulmonar, como vimos. La aorta ascendente se origina justamente en el orificio aórtico, en la base del ventrículo izquierdo, a nivel del tercer cartílago costal del lado izquierdo, posterior a la mitad izquierda del esternón, y va a discurrir hacia superior. En este punto, justamente se va a nivel del segundo cartílago costal del lado derecho, se va a transformar en el callado aórtico, ¿ok? Inmediatamente superior al punto en que la aorta ascendente nace del ventrículo izquierdo, van a existir tres pequeñas prominencias que van a ser que son las prominencias de las válvulas semilunares. Y acuérdense que del seno coronario, del seno aórtico del lado derecho sale la arteria coronaria derecha y del seno aórtico izquierdo va a salir la arteria coronaria izquierda. Después vamos a tener a el arco aórtico y del arco o callado aórtico van a salir sus ramas. Como tal, el callado aórtico sale, se divide en aorta ascendente, callado aórtico y torácica descendente. Solo el callado aórtico se va a encontrar en el mediastino superior. Comienza cuando la aorta ascendente sale del saco pericárdico y se dirige hacia arriba, hacia atrás y a la izquierda, atravesando el mediastino superior y terminando del lado izquierdo justamente a nivel intervertebral de T4 y T5. El callado va a ser inicialmente anterior y se va a ir posteriormente hacia atrás y termina finalmente lateral a la tráquea, llegando a alcanzar superiormente el nivel medio del manubrio del esternón. Si aquí lo observamos, está el manubrio del esternón y a la mitad prácticamente es donde va a llegar el callado aórtico. Del margen superior del callado aórtico van a salir sus tres ramas, que son las tres ramas principales. Su origen son cruzadas anteriormente por la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Pues, la vena brachiocefálica izquierda va a pasar justamente por delante de estos tres arcos. La primera rama, comenzando por la derecha, de esta región, es el tronco brachiocefálico, o también lo pueden encontrar como arteria innominada. Este tronco brachiocefálico va a ser la mayor de las tres ramas y en su punto de origen va a estar detrás del manubrio del esternón, ligeramente anterior a las otras dos ramas. Asciende ligeramente posterior y a la derecha a nivel del borde superior de la articulación esternoclavicular. Entonces, aquí está la unión esternoclavicular y va a ascender por aquí. Y se va a dividir en dos, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Acuérdense que estas arterias generalmente van a irrigar el lado derecho de la cabeza y el cuello y el miembro superior del lado derecho. A veces o en ocasiones puede salir una pequeña rama del tronco brachiocefálico, que es la arteria tiroidea IMA, que puede irrigar la porción media de la tiroides, que es una arteria inconstante. Después tenemos su segunda rama. Su segunda rama va a ser la arteria carótida común izquierda. Esta va a nacer justamente inmediatamente a la izquierda y posterior al tronco brachiocefálico. Asciende a través del mediastino a lo largo del lado izquierdo de la tráquea, donde va a llegar a la cabeza y el cuello para dividirse en sus ramas y después en la carótida externa y en la carótida interna. Después tenemos la última rama, que es la tercera, que es la aorta subclavia izquierda.
esta arteria subclavia izquierda nace justamente del callado aórtico, inmediatamente a la izquierda y ligeramente posterior a la carótida común izquierda. Asciende hacia el mediastino superior del lado izquierdo de la tráquea y lo que va a dar es el principal aporte sanguíneo del miembro superior del lado izquierdo. Entonces, esos serían los tres troncos principales de la aorta: el tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Entre la arteria coronaria, perdón, entre la arteria del tronco de la pulmonar y el arco aórtico, el callado aórtico, va a existir un ligamento. Este se llama ligamento arterioso. El ligamento arterioso se encuentra también en el mediastino superior y generalmente funciona en la circulación embrionaria. Durante la vida embrionaria está permeable. Este conecta el tronco de la pulmonar con el callado aórtico y permite que la sangre no atraviese los pulmones durante el desarrollo embrionario. Después de que nacemos, hay un cambio en presiones y va a formar lo que se llama, se cierra y va a formar este ligamento que lo vamos a observar en la edad adulta. Este ligamento es importante porque nos va a dividir justamente aquí ciertas malformaciones congénitas, pero mantiene unidos a estas dos regiones, al arco de la aorta y al tronco de la pulmonar. Después vamos a tener a las venas brachiocefálicas. Las venas brachiocefálicas tenemos brachiocefálica derecha e izquierda. Estas se unen generalmente, se van a encontrar posteriores al timo, se van a formar generalmente de la unión de la vena yugular interna y de la subclavia de cada uno de sus lados. La vena brachiocefálica derecha va a comenzar principalmente posterior al extremo medial de la clavícula. Entonces aquí tenemos la unión de la clavícula con el esternón, la articulación esternoclavicular. Justamente por detrás va a empezar la vena brachiocefálica derecha, después va a descender y forma la vena cava superior cuando se une con la brachiocefálica del lado izquierdo, y esto generalmente se va a encontrar a lo que sería por debajo del primer cartílago costal. Las venas tributarias incluyen, de la vena brachiocefálica derecha, incluyen a la vena vertebral, la primera intercostal y las venas torácicas internas. La vena tiroidea inferior y las venas tíbicas también pueden drenar a esta brachiocefálica derecha. Después tenemos a la vena brachiocefálica del lado izquierdo. Esta vena comienza justamente posterior al extremo medial de la clavícula, pero del lado izquierdo. Aquí lo podemos observar. Cruza a la derecha, desciende en dirección inferior y se une a la vena brachiocefálica derecha para formar la vena cava superior, por detrás del borde inferior del primer cartílago costal, justamente cerca del borde derecho del esternón, y en ella van a desembocar también su vena vertebral, la primera vena intercostal posterior, la intercostal superior izquierda, la vena tiroidea inferior y la vena torácica interna. También puede llevar a las venas tímicas y a las venas pericárdicas. Y se va a encontrar prácticamente todo en la parte posterior del esternón. ¿Dudas, preguntas aquí de los troncos de la aorta y de las venas brachiocefálicas? Ok. Entonces ahora vamos a ver todas estas estructuras que hemos revisado, cómo se localizan en la superficie, cómo las vamos a poder nosotros identificar. Entonces, la anatomía de superficie como tal es esta capacidad que tenemos nosotros para identificar las relaciones de cada una de las estructuras con las características superficiales, y esto va a ser fundamental tanto en la exploración física de los pacientes y se puede utilizar para obtener los diferentes puntos de referencia y localizar estructuras profundas, así como valorar sus características con la percusión, con la palpación y la auscultación. Entonces, lo primero que vamos a aprender nosotros es cómo contar las costillas. Entonces, en la parte superior vamos a contar con la escotadura yugular. La escotadura yugular es esta parte donde está situada entre las dos uniones esternoclaviculares. Es
es justamente donde vamos a empezar, lo tocamos, lo palpamos y después descendemos hasta sentir lo que sería una cresta o un reborde. Este reborde, que es la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, es el ángulo esternal. En algunas personas puede ser más prominente que en otras. Justamente aquí donde encontramos el ángulo esternal, hacia lateral, vamos a poder encontrar el cartílago costal de la segunda costilla. Entonces, esta es nuestra segunda costilla. La primera costilla no la podemos tocar, prácticamente la clavícula la estaría cubriendo, si es difícil de identificar, entonces tocamos la segunda costilla. Una vez identificado el segundo cartílago costal, vamos a empezar a contar. Costilla 2, segundo espacio intercostal. Costilla 3, por debajo está el tercer espacio intercostal. Cuarta costilla y por abajo está el cuarto espacio intercostal. Y así sucesivamente hasta contar hasta la décima costilla. Después de la décima costilla ya no podemos contar más espacios intercostales porque las costillas se van hacia posterior y son las costillas flotantes y es muy difícil de poderlas contar. Una vez que sabemos cómo contar las costillas, vamos a identificar diferentes estructuras. Entonces, a nivel intervertebral, bueno, a nivel del manubrio del esternón, con su unión con el cuerpo del esternón, en el ángulo esternal, hacia la parte posterior, en el nivel vertebral de T4 y T5, vamos a ubicar estas estructuras. Entonces, ya que hicieron su tarea, ¿qué estructuras se localizan a este nivel? ¿Quién me las puede decir? ¿Alguien? A ver, vamos a ver si están poniendo atención. A ver, Paloma Garza. Sí. Ajá, ¿qué estructuras están en este nivel vertebral? Pues el arco aórtico. El inicio del arco aórtico, ajá. ¿Y qué más? El inicio y el término del callado aórtico. ¿Qué otra? mm, A ver, vamos a con alguien la- más. A ver, El ángulo external, doctor. el ángulo esternal, muy bien, Andrés Javier. La bifurcación traqueal. La bifurcación traqueal, ajá. Espérame a ver alguien más de tus compañeros. A ver, Bronquios primarios. pues más bien es la bifurcación. Los bronquios estarían ya un poquito más abajo, pero es donde empezarían, porque es la carina la que está ahí. Es el cartílago intercostal de la costilla 2 y la costilla 2. Ajá. Muy bien. Y lo que nos faltaría nada más es que es justamente la división entre el mediastino superior y el mediastino inferior. ¿Ok? Esos serían los niveles que podemos encontrar en esta región. Después, en el mediastino superior, vamos a encontrar también diferentes estructuras, que ya las son las que revisamos ahorita. Entonces, a cada lado vamos a encontrar a la vena yugular interna y a las subclavias que se van a unir para formar las venas brachiocefálicas. Entonces, cerca de la unión externo-clavicular, en el tercio, en la parte interna, la parte medial de la clavícula, vamos a encontrar el origen de las venas brachiocefálicas de ambos lados. Después, la vena brachiocefálica izquierda es la que va a cruzar justamente por detrás del manubrio del esternón y se van a unir para formar la vena cava superior. La vena cava superior la vena cava superior se va a formar justamente a nivel del borde inferior del primer cartílago costal. Después tenemos al callado aórtico que va a comenzar y terminar justamente en este plano entre T4 y T5, siguiendo el ángulo esternal. Y también vamos a encontrar por detrás a todas las estructuras del callado aórtico, que son los troncos supraórticos, que es la arteria brachiocefálica, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia del lado izquierdo. Hacia más posterior vamos a encontrar el callado aórtico y los cilios pulmonares. Después vamos a hacer todo lo que son los rebordes del corazón. El corazón lo podemos ubicar en el tórax y lo podemos delimitar.
Entonces, para poder delimitar el corazón vamos a tener diferentes puntos de referencia. El límite superior del corazón lo vamos a dividir. Generalmente se va a encontrar del lado derecho a la altura del tercer cartílago costal. Entonces, ubicamos el tercer cartílago costal y aquí es donde termina o va a empezar el borde superior del corazón, que es la desembocadura de la vena cava superior y el inicio de la aurícula derecha. Entonces, la vena cava superior iría prácticamente desde el borde inferior del primer cartílago costal hasta la parte superior del tercer cartílago costal. Entonces, esos dos espacios intercostales son los que estaría tomando la vena cava superior. Después tenemos del lado izquierdo, el límite del corazón, el límite superior estaría justamente a nivel del segundo espacio intercostal del lado izquierdo del esternón. Y es justamente donde empezaría la aurícula del lado izquierdo y empezaría el borde superior del corazón. Entonces, ese es el borde superior. Después tendríamos el margen derecho del corazón. El margen derecho del corazón, que correspondía con la aurícula derecha, va desde el tercer cartílago costal hasta el sexto cartílago costal del lado derecho, en la línea paraesternal derecha. Entonces, ese es todo el borde derecho del corazón. A continuación tendremos el margen izquierdo. El margen izquierdo del corazón iría lateralmente desde el segundo espacio intercostal, que es donde termina el borde superior, y trazamos una línea que va hasta el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. En este quinto espacio, línea medio clavicular, es el ápice del corazón. La punta del corazón se va a ubicar aquí. La línea medio clavicular es una línea que va desde la articulación esternoclavicular hasta la acromioclavicular. Dividimos a la mitad la clavícula y trazamos esta línea. Generalmente en ocasiones está por debajo y ligeramente hacia medial del pezón. En algunas personas incluso cae directamente sobre el pezón. Entonces, este es el borde izquierdo del corazón. Y nos faltaría nada más el borde o el margen inferior del corazón. Y este se lo trazaríamos desde el sexto espacio intercostal, perdón, desde el sexto cartílago costal derecho hasta justamente el ápice del corazón, que es el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Entonces, con esto nosotros ya trazaríamos toda la silueta cardíaca. Entonces, todo esto es el área cardíaca y si nosotros la percutimos, o sea, le pegamos con los deditos para hacerla, todo esto nos daría una región de matidez. Y al momento de percutir nosotros el pulmón, toda esta área estaría timpánica porque esto correspondería con el pulmón y aquí esto correspondería con la língula. ¿Ok? Después, el corazón también lo podemos escuchar y para escuchar el corazón vamos a hacer uso de los ruidos cardíacos. Y para poder escuchar el corazón hay diferentes sitios y estos los vamos a escuchar por la dirección que va a llevar la sangre a través de las válvulas. No escuchamos el latido del corazón como tal, sino lo que escuchamos es el cierre de las válvulas cardíacas. Entonces, las 4 válvulas cardíacas las vamos a poder escuchar en diferentes sitios. Entonces, la válvula tricúspide, que la encontramos aquí, el sentido de la sangre va a ser hacia abajo. Entonces, ese es el sentido que lleva la sangre. Entonces, la válvula tricúspide o el foco tricuspidio lo vamos a encontrar justamente a nivel del quinto espacio intercostal del lado izquierdo en la línea paraesternal. Entonces, aquí en este espacio lo encontramos el foco tricuspidio. Después tenemos el foco mitral. La válvula mitral, la sangre va a venir de la aurícula del lado izquierdo hacia el ventrículo izquierdo y va a chocar con la punta del corazón. Entonces, el foco mitral lo vamos a encontrar justamente en el quinto espacio intercostal en línea medio clavicular. Después vamos a tener el foco aórtico. La válvula aórtica, ahora la sangre va a salir del ventrículo izquierdo hacia la aorta y va a llevar este sentido y va a chocar justamente hacia el lado derecho.
Entonces, la válvula aórtica la vamos a auscultar en el extremo medial del segundo espacio intercostal derecho. Entonces, la aorta, la válvula aórtica es del lado derecho. Y después tenemos a la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar, la sangre va a ir desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo. Entonces, va a llevar este sentido. Y vamos a escuchar que la válvula pulmonar la vamos a escuchar sobre el extremo medial, pero del segundo espacio intercostal izquierdo. Entonces, aquí tenemos a la aorta. Aquí vamos a tener a la pulmonar. Aquí es a la tricuspidia. Y aquí a la mitral. ¿Ok? Esos son los 4 puntos de auscultación del corazón. Hay más, pero los básicos o lo que deben de conocer ustedes son estos. ¿Ok? Después vamos a tener que no solamente el corazón lo podemos auscultar o lo podemos delimitar, sino que también vamos a poder localizar las fisuras y a los pulmones. Los puntos de referencia superficiales que se pueden emplear para visualizar los límites normales de las cavidades pleurales se determinan por la posición de los lóbulos y las fisuras pulmonares. Superiormente, en esta parte la pleura parietal se va a prolongar por encima del primer cartílago costal, anteriormente a la pleura, se aproxima a la línea media y posterior hacia la parte superior del esternón. Por detrás de la parte inferior del esternón, la parte izquierda de la pleura no se acerca tanto a la línea media, en esta región, debido a que se presenta el corazón y lo va a desplazar hacia la izquierda. Inferiormente la pleura se va a reflejar sobre el diafragma, por encima de los márgenes costales y va a discurrir a lo largo de la pared costal de las costillas 8, 10 y 12. La costilla 8 va a caer justamente en la línea medio clavicular. La costilla 10 a nivel de lo que sería la línea medio axilar y en la vértebra T12 en la parte posterior. Los pulmones como tal no van a rellenar todo el espacio pleural, ¿ok? Y generalmente van a dejar estos recesos que son los recesos costodiafragmáticos. Los recesos costodiafragmáticos van a ser en esta región, entre las costillas y el diafragma, y también vamos a tener los recesos costomediastínicos, que se van a encontrar generalmente de mayor tamaño del lado izquierdo por el corazón, va a representar a la silueta cardíaca, y en el borde inferior tenemos a los costodiafragmáticos. En la respiración normal, vamos a ver que el borde inferior del pulmón se desplaza a lo largo de la pared del tórax y va a seguir el contorno de los niveles 6, 8 y 10. En la costilla sexta va a estar en la línea medio clavicular. La costilla 8 va a estar justamente a nivel de la línea medio axilar y en la vértebra T10 en la parte posterior. Si nosotros vemos desde la parte posterior, vemos que a partir de la vértebra T4 o la apófisis espinosa de T4 se va a ir hacia lateral en dirección inferior, va a cruzar los espacios intercostales cuarto y quinto y va a alcanzar a la sexta costilla y va a llevar prácticamente a su borde. Entonces aquí desde T4, desde la apófisis espinosa de T4, siguiendo un trayecto oblicuo hacia anterior, siguiendo el reborde de la sexta costilla, va a ser la fisura oblicua. Y esto va a ser en ambos pulmones, tanto en el derecho como en el izquierdo. En la parte posterior solamente vamos a poder dividir al lóbulo superior y al lóbulo inferior de los dos pulmones, y en la parte interior sí vamos a poder ubicar el lóbulo medio del pulmón del lado derecho. Aquí en la visión anterior, la fisura horizontal del lado derecho va a corresponder justamente con el reborde de la cuarta costilla y su cartílago costal. ¿Ok? Después, en la parte posterior, si nosotros queremos escuchar o si queremos ubicar justamente esta fisura oblicua, lo que se puede hacer es pedirle al paciente que levante los brazos
Una vez que los levanta, las escápulas van a hacer este trayecto, se van a angular, y una vez anguladas, lo que van a hacer es que se va a poder delimitar el trayecto de la fisura oblicua, ¿ok? Siguiendo esta línea que va a formar lo que sería el reborde o el margen medial de la escápula. Y vamos a poder delimitar adecuadamente la fisura oblicua. También es otro punto donde podemos nosotros apoyarnos para delimitar esta fisura. En la parte anterior, lo que nosotros podemos observar es que le pedimos al paciente que levante el brazo. Del lado derecho podemos ayudarnos a dividir lo que es la línea medio axilar, que es esta que está punteada. En la línea maxilar, la parte posterior, vamos a poder dividir nada más el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Aquí vemos la sexta costilla y cómo la fisura obliqua va a seguir prácticamente el trayecto de esta sexta costilla hasta su borde inferior. Y después tenemos que la fisura oblicua va a comenzar a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra T4, desciende, cruza la cuarta costilla, el espacio intercostal y la quinta costilla. Después cruza el quinto espacio intercostal a nivel de la línea maxilar y continúa a lo largo del contorno de la sexta costilla. Entonces, todo va a ser la fisura oblicua. Y después tenemos cómo dividir, tenemos que localizar la fisura horizontal para poder identificar dónde se localiza el lóbulo medio. La fisura horizontal va a cruzar la quinta costilla en el espacio medio axilar, se continúa anteriormente y justamente pasa por el espacio intercostal cuarto y va a seguir el contorno de la cuarta costilla y su propio cartílago. Entonces, este espacio es el que va a corresponder con el lóbulo medio. Y igual aquí tenemos el reborde inferior del pulmón y el espacio que va a quedar justamente hasta la costilla décima, que es donde termina la pleura. Y este espacio es el receso costodiafragmático. Para poder escuchar el pulmón, ya vimos cómo delimitar y dónde vamos a escuchar los diferentes puntos cardíacos. Vamos a poder ver en esta parte anterior de la pared torácica la posición en la que se van a colocar el estetoscopio para poder auscultar lo que sería el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Acuérdense que el pulmón del lado izquierdo no va a tener lóbulo medio, lo que tenemos es una língula. Entonces el vértice, en la parte superior del pulmón la podemos auscultar en la parte de la fosa supraclavicular, el espacio que se forma entre el músculo trapecio, la clavícula y el esternocleidomastoideo. Justamente en ese huequito podemos poner el estetoscopio y vamos a escuchar el ápice del corazón, el vértice. Después, en cada espacio intercostal, hasta lo que sería primero hasta el tercer espacio intercostal, todo eso podemos auscultar el lóbulo superior en ambos lados. Acuérdense que en el borde del cuarto espacio intercostal con la cuarta costilla es donde termina la fisura horizontal. Entonces, desde el cuarto espacio intercostal hasta el quinto, estos dos segmentos podemos auscultar el lóbulo medio. Después, ya en la parte lateral, podemos auscultar lo que sería el lóbulo inferior del pulmón derecho e igual el lóbulo inferior del pulmón del lado izquierdo. Generalmente se recomienda que cuando ustedes ausculten empiecen primero por el lado derecho, continúen con el lado izquierdo, después desciendan hacia el borde, al siguiente espacio intercostal, que hagan una especie como de greca, porque la comparación tiene que ser simétrica, comparativa y bilateral. Entonces más o menos tendrían que hacer para irlo auscultando, para que siempre escuchen primero un lado y lo comparen con el otro. Bajen, escuchen este lado y lo comparen con el otro, y así lo vayan haciendo. En la parte posterior, acuérdense de las fisuras que vimos, la fisura oblicua, tanto derecha e izquierda, que van a ser igual a nivel de la apófisis espinosa de la vértebra torácica 4, y después va a seguir el trayecto de la sexta costilla. En cada espacio intercostal, acuérdense que aquí vamos a tener a la escápula. Si nosotros tenemos aquí la escápula, no podemos colocar el estetoscopio directamente sobre la escápula.
Entonces, lo que nosotros, donde va a ser el sitio para auscultar, va a ser en este espacio. Este espacio que se llama espacio interescápulo vertebral, entre la escápula y la columna vertebral. En este espacio es donde nosotros podemos auscultar de forma adecuada. Todo lo que esté por debajo de esta zona, más o menos caemos aquí. Este es el lóbulo superior y abajo está el lóbulo inferior que termina justamente a nivel del cuerpo vertebral de T10. Entonces sería la parte posterior. ¿Ok? ¿Dudas y preguntas sobre la anatomía de superficie?